Om Namah Shivaya, bienvenidos a esta transmisión en directo en el canal de Yoga de Todos de Instagram y en diferido mañana miércoles a las 20 horas en el canal de YouTube. Quien les habla, Rodolfo Silva, maestro de yoga, codirector de la Escuela Yoga de Todos, en los cuales ustedes están en las redes sociales. Se presenta y le da lugar a nuestra coanfitriona Liliana Guerrero en Arica. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien. Buenos días, Om Namah Shivaya a todos los conectados y posconectados. Está El bien. día de hoy vamos a hablar de Dharma. Sobre qué es Dharma, la relación con el yoga, si Dharma es lo contrario al karma, etcétera. Cómo lo cultivamos, podemos desarrollar karma, desarrollar el Dharma, cultivar Dharma, etcétera. Es un tema que tiene poco marketing. Sí. Y Y poco es bonito. marketing en una humanidad corrupta, en una humanidad cínica, en una humanidad que ha perdido la norma, una humanidad que está en la anomia, una humanidad que lee, por ejemplo, que existe una justicia de izquierda. Hoy hay un universo donde el poder judicial del mundo admite una teoría de la justicia de izquierda. Hay determinados grupos de individuos que miran la justicia, aplican el deber de cuidar a la persona humana desde una ideología. Los últimos años hemos visto el quebranto inmundo, asqueroso de decenas de sacerdotes y hermanos del catolicismo que ante la hipótesis de la castidad han hecho del abuso sexual una norma. No vamos a detallar porque hay casos de una asquerosidad insoportable. Hay casos como la iglesia irlandesa donde pospuso 20 años las investigaciones. La corrupción política, obviamente, es una constante en todas las latitudes. No hay país que pueda ser una excepción a la regla. Entonces, obviamente, si aquellos que tienen que cumplir la norma, los políticos, aquellos que detentan la ética y la moral, de alguna manera la religión católica o el perfil judeo-cristiano, y aquellos que deberían tener la justicia como uno de los elementos fundamentales de la vida humana, le ponen una ideología, una tendencia determinada, donde se juzga a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas del orden, cuando cumplen su deber, y no se juzga a quienes faltan a el deber, quienes faltan a la ley y a la norma, porque la ideología los protege. Obviamente, el quebranto que hoy tiene la humanidad es atroz. Entonces, el Dharma, Dharma, es en los Vedas uno de los 4 pilares. La ley a cumplir, la rectitud de procedimientos. Y el Dharma juega con otros 3 pilares que son el control de la sensualidad, brahmacharya, la generación de riqueza, el artha,
y la liberación, en moksha. Repetimos, brahmacharya, artha, dharma y moksha son los 4 pilares de la filosofía hindú. Entonces, contraponiendo la introducción angustiante, dolorosa, cínica, corrupta que yo acabo de presentar, terriblemente conmovedora de mi punto de vista, y en la contracara, hoy tú y yo intentar mostrar el Dharma, la rectitud a nuestros televidentes, a nuestros amigos y amigas de estudiantes de la yoga o que intenten iniciarse en la yoga, es un esfuerzo titánico. Pero bueno, acá estamos, Liliana. Muy bien. Entonces, el Dharma lo asociamos con la rectitud, teniendo en cuenta que, bueno, aquí podemos diferir, tanto usted como yo, como el que vaya a escuchar después. Algunos dicen que los seres humanos nacemos esencialmente malos y que nos tenemos que pasar por este camino de enseñanza de la vida para rectificarnos, o purificarnos, o desarrollarnos, etc. Otros dicen que nacemos buenos y que la vida nos vuelve malos. Yo no sé cuál es verdad, cuál no. Pero teniendo en cuenta que el Dharma lo asociamos como a la rectitud, ¿y por qué le dije esto recién? Porque es inevitable que cometamos malos actos. Como el chavo, así como queriendo sin querer, siempre vamos a terminar mintiendo con la intención de engañar a alguien, o porque nos equivocamos. A mí me dijeron que esto era verde y en realidad era rojo, y yo te dije que era verde, pero no fue mi intención de engañarte, etc. Me equivoqué y por ende hice algo malo. No fui recta, eso voy. ¿Cómo? A ver, me perdí un poco. ¿Cómo yo asocio el Dharma viene a la vida cotidiana, pero como un camino? Porque todos tienen como sus preceptos de rectitud. Como decía usted, para algunos el celibato puede ser rectitud hasta el matrimonio, otros no, que si lo hace con un sentimiento claro y puro, va a estar bien, etc. Entonces, ¿cómo me apego, cómo cultivo, cómo hago Dharma en una estructura social que tiene sus reglas y que no necesariamente esas reglas son correctas? Porque claro, si mucha gente se asocia y dice ya, esto es bueno, no necesariamente es bueno o recto, sino mucha gente está de acuerdo en un precepto y otra gente de acá puede pensar todo absolutamente lo contrario y para ellos también va a ser bueno y recto tal cosa. No quiero poner un ejemplo específico para no desviarnos. Entonces tenemos grupos de gente sociales que dicen que esto es bueno y que esto es malo, y ¿cómo equilibro el Dharma acá? Esa es mi pregunta en el fondo. ¿Cómo puedo equilibrar el Dharma en una sociedad que tiene como por rectitud cosas tan diferentes, opuestas? Creo entenderte, y es obvio que por la introducción que presenté podemos darle una polifacética y multifuncional perspectiva al Dharma, y el tiempo es corto. Esta acción que nosotros hacemos es un servicio desinteresado a la humanidad, por lo cual queremos propagar el yoga, hacer el ñaña yagna para cumplir con nuestro deber, cumplir nuestro dharma, cumplir nuestro propósito de vida. Pero el tiempo es una limitante, la comprensión o el contexto del tema es otra limitante, y a partir de este momento entonces voy a intentar comenzar a responder lo que tú dices definiendo el Dharma. Dharma es la ley a cumplir.
Dharma es un camino de rectitud. Dharma es procedimiento. Dharma es acción. Dharma es dinámica. Dharma es la actitud, la cultura, las creencias del ser humano en diferentes latitudes y longitudes del planeta, lo cual hace que a través de el Dharma emerja la relatividad del Vedanta, la relatividad de la vida humana. La contracara del Dharma es el karma. Es una estructura fija que no admite ningún tipo de desvío, el cual naturalmente le pone una estructura al individuo humano en cualquier latitud y longitud del planeta al cual no se puede sustraer. El karma es absoluto, el dharma es relativo. Podemos avanzar otro poco y te vas a dar cuenta que el karma es un ideal mientras el dharma es el deseo. La definición que venimos dando de dharma como proceso, como procedimiento, como ley, implica que el ser humano está expresando su deseo. El karma no permite expresar el deseo. Entonces, el karma no tiene discusión. El dharma tiene una aplicación práctica que inevitablemente se ajusta al deseo de la persona. Entonces, la misma arma de fuego que tiene un delincuente, la tiene un policía. La obligación del policía es utilizar esa arma de fuego para reprimir la acción del delincuente usando su arma de fuego. El objetivo central del delincuente puede ser o la muerte del prójimo o asustar al prójimo para robarle, para obtener beneficios que por la vía de la paz no lograría. Mientras que el policía tiene el objetivo de, con el arma, reducir, mitigar la acción del delincuente. ¿Se fue el audio, profe? Bueno, cuando se va el audio nos complicamos porque después durante la transmisión, durante la edición aparece la falta de... Ah, ya. Me quedé en que el policía efectuaba el uso del arma para contravenir la acción del delincuente. Claro. Y silencio. Y el delincuente tiene el dharma, tiene la obligación, su rectitud de procedimiento implica para el delincuente tener un arma en la mano para tomar la posesión del prójimo. Mientras que el policía utiliza la misma arma para mitigar la acción del delincuente que quiere tomar el objeto del prójimo. Entonces, aquí emerge el concepto filosófico del deseo y el concepto filosófico del deber. De ahí que el ser humano ordena su vida a partir del Dharma, a partir de una ley, a partir de una normativa.
Cada organización define su Dharma de acuerdo a los objetivos estratégicos, donde entre ellos está servir a la sociedad, tener lucro y, obviamente, intentar vender la mayor cantidad de productos o la mayor cantidad de servicios o generar conductas de consumo que beneficien a la sociedad. El Dharma de la organización estará en una visión, en una misión y en las normas de relaciones con sus colaboradores y con el público en general. Por otro lado, al Dharma de una organización se le aplica el Dharma de las leyes, de las normas municipales, las cuales van a obligar a la organización a adherir a las normativas para convivir dentro de una ciudad determinada. Y a las distintas ciudades se les aplicará el Dharma, el procedimiento, el ordenamiento adecuado, que puede indicar en primer grado las leyes y en un grado superior la Constitución. Pero cuando minimizamos ese proceso, volvemos de nuevo a observar que estas organizaciones llamadas país, llamadas regiones, llamadas ciudades, llamadas organizaciones, tienen objetivos los cuales regulan las relaciones entre las personas, pero sus objetivos están predeterminados para tratar de darle a la sociedad un beneficio o un servicio o ponerle un marco constitutivo, un ordenamiento normativo para evitar que el microordenamiento, el deber, el deseo de cada individuo no afecte a los demás. Porque el deseo de cada uno va a disparar una cantidad de acciones que van a intentar satisfacer el deseo personal. Bueno, ese deseo personal tiene que estar limitado por normas de convivencia. En ambos casos, las organizaciones y el individuo humano aplican el Dharma. En ambos casos, el Dharma es dinámico, es adaptado, se mueve, es elástico, es flexible. El karma en ninguno de los casos tiene variación. A partir de estos conceptos de ordenamiento administrativo, ordenamiento de procedimientos, normativa, en el concepto de regular el deseo, del individuo, es que podemos, me parece, ahora hablar del Dharma de cada uno de nosotros. Bien. ¿El Dharma también es personal? Bueno, supongo que sí, pero como hablábamos el otro día del karma, que a veces se cree que uno hereda el karma o transmite el karma. ¿Con Dharma siempre es personal o mi Dharma afecta a la sociedad, inmediatamente a los que me rodean? Sí, mi propuesta es que a partir de este momento, teniendo en cuenta la presencia estructural del karma de cada individuo, pensemos, hablemos, administremos el concepto, desarrollemos el concepto de Dharma para cada uno de nosotros, porque me parece que el objetivo nuestro como yoga y este tipo de programa tiene que ver con cada uno de los individuos que nos escucha.
Entonces, Sí, igual darles a el quienes yoga, nos yoga en la escuchan vida cotidiana y ideas. de repente nos ponemos como muy filosóficos, por así decirlo. En la vida cotidiana, Ah, teniendo en cuenta como el título del programa, yoga en la vida cotidiana, ¿cómo puedo trabajar el Dharma en la vida cotidiana? Como bien. alguien que nunca ha No escuchado hay, cuando hablamos de los 4 fundamentos de los Vedanta. Vedas, que hablamos de control de la sensualidad, brahmacharya, artha, generar riqueza, trabajar, dharma, el deber a cumplir, que aparentemente sería el centro del día de hoy, y moksha, que es la liberación. De estos 4 conceptos, el brahmacharya es exclusivo del renunciante o del que hace voto de castidad. Ya. Yeah. Pero los otros 3, generar riqueza, cumplir el dharma y lograr la liberación, solo depende del individuo casado, solo depende de la vida cotidiana, solo depende de el individuo en relación con los demás individuos. Repetimos, numéricamente, ¿cuántos son los renunciantes? ¿Cuántos son los que tienen los votos de castidad? El 1%. ¿Quiénes son los que viven en vida de relación, a veces en una pareja, a veces en más parejas, con hijos, trabajando? El otro 99% de todo el orbe, de todo el universo, perdón, de todo el planeta Tierra. Entonces, el Dharma es fundamental para la convivencia y el Dharma es el ancla, es el punto de apoyo, es el eje de la vida familiar. El Dharma es todo. El yoga es parte del Dharma, el Dharma no es parte del yoga. Parte del Dharma consume yoga, pero el yoga no necesariamente consume Dharma. Repito, el Dharma es el 99% de nuestras vidas. El Dharma es el 99% de la vida humana. Sin Dharma no se puede vivir. Las tareas más simples de sobrevivencia son Dharma. Lo que sucede es que normalmente nos vamos a los planos filosóficos y obviamente el Dharma toma otro volumen. Pero desde ya, a partir de este momento, estamos hablando de una actividad humana individual esencial. Y sí, es cierto que deberíamos ponerla en un plano superior, toda vez que lo primero que pretendemos con el Dharma es satisfacer nuestros deseos. Lo segundo es satisfacer los deseos de nuestros seres queridos si podemos. Y tercero, interactuar con nuestros seres queridos para satisfacer los deseos de la unidad familiar. Luego, esa unidad familiar comienza a relacionarse a través del Dharma con el resto de la sociedad, de acuerdo al trabajo, al estudio, a las creencias, a la cultura. Te escucho. Bien, no, yo lo estaba escuchando a usted. Entonces, me llamó la atención esto de que dijo recién que el yoga no... ¿Cómo fue lo que dijo? Dharma no necesita yoga, pero yoga necesita Dharma. Sí. ¿O lo dijo al Claro, revés? el Dharma precisa del yoga. Dharma
necesita... El yoga Estoy está escribiendo. sometido al Dharma. Lo que sucede es que, no te asustes, No, que dije, en ah, la por el... vida cotidiana, que es el cauce del diálogo que tenemos en este momento, Dharma, deber a cumplir en la vida profana, implica adecuar mi comportamiento a satisfacer mis deseos sin herir al prójimo. A la vez, yo puedo ser un practicante de yoga y al ser practicante de yoga voy a incluir mi práctica de yoga a mi dharma, a mi deber a cumplir. Pasando el tiempo va a haber una diferencia sustancial de la cantidad de práctica de dharma y la cantidad de práctica de yoga que va a ser el predominio de la vida de cada ser. Todos los seres humanos tenemos un dharma y de la misma manera que tenemos un karma, no podemos evitar ser administrados o ser contenidos por la ley del karma y la ley del dharma. Cuando somos practicantes de yoga, en los primeros 3 meses, en los primeros 7 años, somos practicantes de yoga que están cumpliendo un dharma. Llega un momento, superado los 7 años, los 15 años, que el individuo adhirió, se apegó, tomó el yoga como parte de su vida en un cierto grado de intensidad diaria, que va a tener un volumen de práctica de yoga que va a ser su dharma. Y el dharma de la vida cotidiana se va a reducir aparentemente. El ejemplo es el siguiente. En los comienzos yo trato de adaptar el yoga al dharma. Cuando yo soy un practicante de yoga avanzado, tengo que hacer un enorme esfuerzo para adherir al dharma sin sacrificar el yoga. Entonces ahí comienza un balance, un equilibrio. Y por eso no hay separación. Repetimos, el dharma incluye naturalmente un comportamiento de yoga. Pero cuando soy un practicante de yoga avanzado, tengo una obligación central en seguir el dharma. Y entonces aquí aparecen 2 tipos de dharmas diferentes. El dharma espiritual y el dharma de la vida cotidiana. Sí, entonces, en la vida cotidiana, el dharma de una persona que maneja un microbús, la persona que es médico, la persona que es kinesiólogo, la persona que es ejecutivo de un banco o la persona que recoge los residuos, tienen deberes, tienen dharmas a cumplir que naturalmente decantan en una generación de karma positivo o negativo, de acuerdo a cómo cumplan ese dharma, ese deber. Lo que sucede que el practicante de yoga tiene mayor cantidad de deberes a cumplir en el plano espiritual que no lo tiene la persona común y corriente. Entonces, el dharma del practicante de yoga es mucho más sutil, mucho más exigente.
porque tiene, como yo digo muchas veces, una doble vida. Tiene que cumplir el dharma de la vida espiritual y tiene que cumplir el dharma de la vida lega, de la vida neófita, y ser un ejemplo. O sea que cuando la persona lo ve al individuo, este individuo está haciendo algo diferente. ¿Y por qué hace algo diferente? ¿Por qué sirve a la sociedad? ¿Por qué perdona? ¿Por qué calla? ¿Por qué hace silencio? ¿Por qué tiene tantas convicciones? ¿Por qué tiene tanta valentía? ¿Por qué acepta todo sin chistar? Y esa es la diferencia del practicante de yoga frente al Dharma. Eso es lo que le decía, lo que le preguntaba al inicio, que cómo equilibraba esto, porque como le decía, socialmente uno está sometido a ciertas leyes o reglas y moralmente uno puede tener otras preceptos. Entonces, hay cómo equilibraba eso, de que le preguntaban Yo creo que es un gran... El Dharma es una gran práctica de yoga y Swami Shivananda refiere a la vida de casado, a la vida en familia, a la vida de grihasta como el mejor de los yogas, el sublime yoga. Y esto hace que el practicante de yoga que está casado comienza a tener una perspectiva de la vida con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, desde la perspectiva del yoga, desde la perspectiva del Dharma. Esto, insisto, hace las cosas diferentes el practicante de yoga. Tiene mucha más exigencia el practicante de yoga. Y el practicante de yoga se supondría que debe servir mucho mejor a la sociedad que la persona común y corriente. La persona común y corriente tiene el objetivo mínimo de sostener a su familia, ganar dinero, cumplir los horarios de trabajo. El practicante de yoga hace todo eso para servir a Dios, para conocer a Dios. Y entonces ahí tu duda, tu planteo de cómo el Dharma juega en la vida de casado, como digo yo, y en la vida del practicante de yoga casado, es la diferencia espiritual, es el objetivo espiritual. El deber de una persona común y corriente es sostener a su familia y vivir de acuerdo a la normativa de la sociedad. El deber del practicante de yoga es vivir de acuerdo a la normativa de la sociedad, servir al prójimo con el fin último de entregar el ego a Dios, conocer a Dios en esta vida, establecerse en una vida espiritual. Hay un Dharma un poquito más exigente. ¿Dónde, si tú quieres, podemos ir más profundo? En la medida que una persona puede ser católica, el quinto mandamiento, no matarás, o el mandamiento de no robar, o el mandamiento de no desear la mujer del prójimo. No desear la mujer del prójimo, es una situación que se podría llegar a plantear porque es un mandamiento para limitar las acciones del católico. Nosotros llevamos, el practicante de yoga lleva esa experiencia ética a un campo ético mucho más profundo, donde aparece el Ashtanga Yoga, donde aparecen las normas a cumplir, donde aparece en primer lugar la no violencia. Ya no es no matar. No matar es una acción tan burda que en el caso nuestro de ahimsa implica ni siquiera pensar de manera negativa, de manera
de enojo en contra de una persona para evitar la violencia. Mm. En todos los casos, nuestra no violencia implica una conducta ética que adhiere a los animales. Entonces también llegamos a la nutrición. Por eso es que algunas personas no comemos carnes en ese valor ético de la no violencia, que para los católicos es no matar al prójimo, pero matar la vaca, matar la gallina para el católico es relativo. Volvemos a los Yoga Sutras. Después de Ahimsa tenemos Satya, veracidad. Entonces nosotros llegamos en la veracidad al punto de decir siempre la verdad y no decir una verdad que ofenda, una verdad que haga daño.